Buenos días, chicos y chicas. Les voy a mostrar algunas de las operaciones que hice hoy. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Lo primero que voy a hacer es ver en la sesión anterior de Nueva York cuáles son los niveles a los que puede llegar hoy el precio, ya que viene rompiendo bloques alcistas y viene en caída. Vamos a ver si encontramos un límite para que empiece a subir. Voy marcando bloques de órdenes o puntos importantes donde puede llegar a rebotar, ya que a esta hora calculo que el precio ya tendría que empezar a subir. Por eso es que busco límites inferiores dentro de la sesión anterior, tratando de evaluar si todavía tengo espacio como para poder hacer una operación a la baja, ya que viene con bastante fuerza. En ese pequeño retroceso, en el vacío de liquidez, decido hacer una operación a la baja porque tengo lugar todavía como para poder seguir buscando una operación a la baja. Mientras se va desarrollando la sesión, mientras se van desarrollando los movimientos, voy viendo en otras temporalidades de no cruzarme con algo que me pueda llegar a poner en peligro y tener que cortar la operación. Como las velas se encuentran en una zona bastante clave, en cualquier momento se podría dar la vuelta, no busco operaciones largas, voy a buscar una operación corta. Primera operación ganadora, 1-1. Vamos a buscar otra operación. Y mientras se va desarrollando toda la acción del precio, veo que hay un nivel que tengo marcado ahí que no lo está pudiendo pasar. Lo voy controlando en 5 minutos, lo voy controlando en 1 minuto y voy evaluando si me conviene hacer una entrada o si no me conviene hacer una entrada. Por el hecho de que, quieras o no, está yendo fuertemente para abajo y puede ser una muy mala decisión tomar una entrada ahí, pero no está pudiendo pasar el nivel ese que tengo marcado y creo que sería buen momento para poder hacer una operación al alza. Le voy a dar lugar a que se vaya desarrollando la operación, aunque considero que todavía tiene un poco de fuerza bajista. Voy ampliando la pantalla. Ahora amplío la pantalla para ver si puedo detectar cuál es en realidad la comisión, cuántos nanolotes es la comisión, o vendrían a ser nanolotes o pipetas, creo que se llaman. Nanolotes o pipetas. Y generalmente es entre 4 y 8 nanolotes. Ahí los movimientos que está haciendo ya mucho no me gustan. Tengo miedo de que me esté engañando. Así que decido cortar la operación antes de que siga para abajo. La operación la corté justito en break even. Justito. No perdí ni un centavo ni gané un centavo. Me quedarían 2 operaciones por hacer. Entonces voy a buscar otra operación más. El tema es ir despacito, no desesperarse, ir de a poco y no buscar fortunas cuando el mercado no te lo está dando. Ahí decido hacer una operación al alza, teniendo en cuenta que está justito en la marca que yo había hecho, no la pudo pasar nuevamente y considero que debería irse para arriba. Vamos a ir dejando que se desarrolle
la acción del precio para ver qué es lo que hace y ver si verdaderamente mi análisis es correcto o todavía sigue fallado. Por lo visto sigue teniendo fuerza bajista. Lo que hubo ahí arriba es un retroceso para seguir cayendo. Eso no lo había visto anteriormente, pero ahí ya me está haciendo un bloque de órdenes nuevo, un bloque de órdenes bajista, y tendría que haberme protegido. No tendría que haber seguido dejando que la operación se desarrolle, porque eso ya es un mal indicio, y mucho más habiendo una fuerza bajista. Así que esta operación la tengo perdedora. Acá decido hacer una operación a la baja, pero controlando en distintas temporalidades. Veo que hay muchos bloques de órdenes que se superponen de 5 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Están todos muy cerca. Entonces es un punto muy clave y existe la posibilidad de que se dé vuelta. Pero sigue siendo fuerte la tendencia bajista. Pongo el stop en break even, pero lo tengo que volver a mover porque veo que tengo que darle espacio para que se siga desarrollando. Igual ya ahí no me gusta mucho cómo se está dando la situación, y posiblemente creo que sea, si no rompe ahí para abajo, sería momento de cortar la operación, porque posiblemente se esté por dar vuelta. Ahí decido cortar la operación en break even. Acá está en un punto clave, en un punto donde están muy cerca los bloques de órdenes de media hora y de una hora, que ahí los tengo marcados en amarillo y en rojo. Si no rompe para abajo, significa que el camino que va a seguir va a ser alcista. Así que le doy tiempo a que se desarrolle, y en ese punto decido tomar una operación al alza porque no pudo romper a la baja. Voy dejando que se desarrolle la operación. Voy a buscar un 4-1 y esperando el momento para poder mover el stop a break even. Eso va a llevar un tiempito. Tengo que esperar a que me haga una nueva estructura, que me arme una nueva estructura, que a mí me dé seguridad de que no me va a sacar en break-even tan rápidamente. Por eso es que le doy lugar a que se desarrolle la operación. Por el momento tengo que dejar lo que tengo dispuesto a perder. Después que me arme una estructura nueva, ya puedo mover el stop a break-even. En este punto ya me armó una pequeña estructura con esta mecha que está acá, y con esta mecha que está acá. Entonces por eso
es que moví el stop a break even, porque si rompe para abajo ya está, es que se va a ir para abajo, y si rompe para arriba, lo opuesto, que se va a ir para arriba. Mientras tanto voy poniendo línea de tendencia y haciendo otras marcas, y mientras se va desarrollando la operación veo que va rompiendo cada vez más bloques de órdenes bajistas. Y a medida que va rompiendo bloques, voy subiendo el stop. Lo voy subiendo cada vez a mayores ganancias, por si las dudas se llegaría a pegar la vuelta. En ese punto lo subo a $3 y esperando que me llegue a los 6. Pero me llevaría el 50% de lo que tengo planificado en el caso de que me saquen stop. A las 11 hay una noticia, pero una noticia que no es de alto impacto, entonces considero que no debería afectar a la operación. Dejando que se desarrolle, aunque ahí se encuentra en un punto bastante clave porque está en un punto de equilibrio y encima hay un bloque de órdenes bajista, pero también me está queriendo hacer un bloque de órdenes alcista. Si me haría un bloque de órdenes alcista ahí, sería un golazo porque significa que va a seguir para arriba, pero no me hizo bloque de órdenes alcista. Está en un punto complicado y sería un muy buen momento para cortar la operación y llevarme un poco más de $3. Vamos a ver qué pasa. Si me hace el bloque de órdenes alcista, rompió el vacío de liquidez, tendría que haber salido para llevarme unos centavos más y decide pegarse la vuelta con fuerza y me saca con $3, que en realidad fueron $2.80. Espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido, que dejen sus likes y comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.